Nuevamente, estimados amigos y amigas, un gusto poder volvernos a encontrar en estos diálogos. El día de hoy nos corresponde partir o iniciar, más bien dicho, los diálogos desde el Yankee. Recuerden ustedes que el Yankee es las sincronías. Y para estos diálogos al Yankee nosotros lo vamos a abordar desde la urgencia de las sincronías complejas. De esta manera nosotros vamos a partir del juego de las interacciones como el modelo tomado desde el método complejo de Edgar Morin, y este juego de las interacciones nos permitirá precisamente entender la parte de los negocios internacionales desde la óptica compleja. Pues ustedes tradicionalmente deben recordar, o el concepto tradicional de la negociación internacional no es otra cosa que un tipo de negociación en el que intervienen dos partes enfrentadas pertenecientes a diferentes países. Eso como un concepto tradicional, vuelvo a repetir. Y desde el pensamiento complejo, más bien queremos abordarle como un proceso, como un sistema, como algo holístico, en donde no solamente intervienen dos individuos o dos países, porque claro, interviene una cantidad de elementos, una cantidad de variables que nos permitirán entender precisamente cuáles son las posiciones de cada una de estas variables. Pues las interacciones, como dice Morin, abro comillas, las interacciones son acciones recíprocas que modifican el comportamiento o la naturaleza de los elementos, cuerpos, objetos y fenómenos que están presentes o se influencian las interacciones. Cierro comillas. De esto es imperante e importante dejar manifestado, por lo tanto, que la metodología que se está utilizando durante todos estos diálogos y se seguirá manteniendo porque ese es el objetivo de las comunidades Yachachicucs, nos permite analizar desde 4 aristas. El primero, suponer elementos, que más adelante precisamente Jorge va a comenzar a explicar. El segundo, suponer condiciones de encuentro. Y en estas condiciones de encuentro, ¿qué es lo que vamos nosotros a determinar? En un tercero, constreñimientos. Y en un cuarto punto, analizar las condiciones que se pueden convertir en las interrelaciones, en asociaciones, uniones, combinaciones, etc. He ahí la importancia de aclarar un poquito de las sincronías de las que estamos hablando. Y finalmente, en la parte introductoria, como ustedes conocen, tenemos el modelo complejo del Yachachicucs, de las comunidades Yachachicucs, que viene dado por la chacana. Precisamente ustedes en nuestras redes sociales encontrarán algunas actividades correspondientes a la narrativa transmedia, en este caso un juego puzzle de la chacana, que cuando ustedes organicen van a tener muy claramente lo definido en esta pequeña introducción de la explicación del Yankee o las sincronías para un pensamiento sincrónico complejo. Con esta introducción me complace nuevamente dar la bienvenida a mi estimado amigo Jorge para que iniciemos nosotros en la parte de la explicación de lo del día de hoy, precisamente de nuestro modelo, que son los elementos. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Armando, buenas tardes con todos. Bueno, nos acomete el día de hoy abordar un tema que va a ser planteado bajo una perspectiva completamente diferente, como bien lo decía Armando. Resulta que cuando nosotros buscamos modelos de negociación, seguramente encontramos algunos, como por ejemplo el modelo de Harvard, que es muy mencionado por diferentes autores, que nos invita a tratar de identificar algunos esquemas de comportamiento y habilidades que debe tener un negociador.
Sin embargo, nosotros queríamos salirnos precisamente del contexto para tratar en primera instancia de identificar aquellos elementos que debemos tomar en cuenta para hacer una negociación internacional. Y ojo, va a ser una negociación internacional bajo el concepto de geoeconomía. De repente podríamos hacer algún tipo de aplicación bajo contextos empresa o bajo contextos personas, pero lo que nos atañe en este diálogo es precisamente ver cómo negociar a la geoeconomía. Y cuando decimos negociar a la geoeconomía, parecería ser un poquito extraña la afirmación, porque muchos de ustedes se preguntarán, ¿y cómo se negocia una geoeconomía si de repente la economía mundial está dada, ¿no es cierto? Pero también debemos comprender de que a lo largo del desarrollo de la humanidad han existido ciertas bifurcaciones que precisamente orientaron a las sociedades a seguir nuevos modelos económicos que de repente entran en decadencia, ¿no?, por la inconformidad de algunas de las partes, y que seguramente bajo ese escenario nosotros hoy por hoy también tendríamos que replantear no solamente este sistema capitalista que siempre ha ido creciendo, y porque seguramente habrá un bloque de países dentro de esta geopolítica que tienden hacia tratar no solamente de imperar también en el mundo en reemplazo de los otros, sino que habrá expectativas, por ejemplo, de los países desarrollados para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, Armando, el primer elemento que nosotros vamos a tomar en consideración es un elemento que viene precisamente de una relación que, digo yo, debe estudiarse mucho para poder plantear negociación. Y no sin antes, y quiero que, por favor, en el momento en que nosotros planteamos elementos, estamos hablando de una unidad conceptual, de un tema, de un objeto. Pero los elementos, bajo el pensamiento complejo, deberán ser tratados bajo la idea de bucles. ¿Qué es un bucle? Un bucle es la interacción de elementos. Por ahí en el concepto original que nosotros tenemos desde Morán, él nos dice que son interacciones que modifican el comportamiento de los otros elementos. Y precisamente a eso nosotros lo vamos a denominar bucle. En este primer bucle propuesto, precisamente hablaremos de lo que es el cerebro, la mente y la cultura. Es decir, el elemento será el cerebro, el elemento será la mente, el elemento será la cultura, y el bucle será cerebro, mente, cultura. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán cómo es el tema. Miren, en muchos de los casos nosotros, cuando abordamos temas internacionales, la mayor parte de las personas nos dice, sí, hay que estudiar la cultura. Entonces la primera pregunta es, claro, ¿qué es la cultura? Y seguramente cuando nosotros queremos responder a esta pregunta, encontramos algunos modelos que van desde la sociología hasta la antropología, que cruzan por la psicología. Una serie de ciencias han tratado de definir lo que es la cultura. Pero seguramente cuando entramos en ese proceso, también puede haber algunas equivocaciones, digamos así. Sobre todo pasa aquí en países latinoamericanos, en Ecuador, que a la cultura se la confunde con folclore. Y eso nos da o gesta la oportunidad para que desde las ciencias, en cambio, se vea a la cultura como un proceso anterior. Es decir, hay una cultura que no es ciencia o que no puede llegar a ser ciencia. Entonces, por ahí hay algunas comunidades que lo que dicen es, necesitamos nosotros empezar a manejar temas interculturales, cuando no sabemos si realmente es un tema intercultural entre culturas, ¿no?, sino más bien es un tema de entender cómo las culturas se forjaron alrededor del mundo, alrededor de sus creencias, alrededor de sus valores, alrededor de sus costumbres, alrededor de sus predisposiciones, y que esos temas originaron diferentes estilos de vida. Pero claro, la cultura es un proceso, es una consecuencia de, ¿no? Porque de repente
cuando empezamos a relacionarle con otros conceptos que pueden ser su origen, seguramente nos encontramos con un cerebro que es aquel que percibe. Y cuando decimos de aquel que percibe, lo ubicamos en el centro del sistema nervioso. En el momento en que el cerebro recibe influencias, sean influencias empíricas, como influencias de repente muy de ciencia, nos damos cuenta que este cerebro nos sirve a nosotros para recibir las influencias y para responder de una determinada manera esos entornos en los cuales se encuentra habitando. El cerebro es un lado físico, el cerebro es un lado biológico, el cerebro es un lado químico, ¿no? Que es el soporte para que una instancia que ha querido ser estudiada bajo diferentes culturas precisamente, guarde todo aquello que recibe. Es decir, esa instancia que la conocemos como mente, seguramente es aquel gran disco duro, ¿no?, que va almacenando todo lo que el cerebro percibe. Entonces, al ir almacenando la mente esta información, seguramente va conformando dentro de ese gran bucle que es el cerebro, ¿no?, y dentro de ese gran entorno que se lo maneja a través del pensamiento, va conformando precisamente la cultura de las diferentes personas. Y claro, tendrá que hacerse una relación muy directa de la cultura de una sociedad en función del ambiente en el que vive. Entonces, si queremos estudiar cultura, les invitamos a que se maneje también temas de cerebro y mente. Este bucle dentro del proceso de negociación tendrá que servirnos no solamente para hacer reflexión, sino también para manejar nuestras posiciones. O sea, ¿cuáles van a ser nuestras posiciones con respecto a un sistema geoeconómico mundial? Porque ya nosotros hemos visto que en la geoeconomía hemos encontrado diversidad de comportamientos, empezando por temas de anarquismo en un inicio, o de salvajismo, como dicen algunos autores, por comportamientos bárbaros de ciertas sociedades, por comportamientos aparentemente manejados bajo un concepto civilizatorio, bajo ideas de feudalismo, también que fueron impresas desde el cerebro, ¿no? El capitalismo, que fue impreso desde el cerebro, ¿ya? Las revoluciones industriales, que fueron impresas desde el cerebro, y que seguramente todos esos hechos históricos que se fueron desarrollando fueron guardados en las mentes de las colectividades humanas, ¿no? Y seguramente, una vez que fueron guardados en esa mente, empezaron a gestarse las famosas posiciones identitarias y los chauvinismos, ¿no? De repente, nosotros empezamos a ver que hay un nacionalismo extremo. Y ese nacionalismo es por el recuerdo que la gente tenía y que tiene guardado en su mente. No solamente por lo que le contaron, por favor, sino también porque de repente, en ese proceso de transmisión genética, ¿no?, que viene desde el lado biológico del ser humano, en nuestros genes también se imprimió, ¿no?, unos determinados saberes que nos llevan a tratar de comprender a este gran ilusorio que es la mente. Y lógicamente, una vez que nosotros tenemos ya visualizado todo esto, aparecerán los famosos temas culturales, que en un inicio, especialmente cuando terminó la Guerra Fría, el tema cultural seguramente fue eminentemente manejado bajo las concepciones occidentales y orientales. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el libro del Tao de la Física de Capra, en donde empezamos a visualizar cuáles son precisamente las posiciones culturales del uno y del otro. Entonces, desde Occidente se manejaba el tema ciencia, desde Occidente se manejaba el tema luz. El tema luz es ciencia y el tema luz es conocimiento, ¿no?
Y desde Oriente se manejaba precisamente el tema del misticismo, ¿no? Y el misticismo, que era un pensamiento mucho más profundo, más apegado a la naturaleza, un pensamiento que es milenario, y que de repente enfrentó dos grandes culturas tremendamente diferentes. Entonces, entender que ese proceso, cerebro-mente-cultura, nos puede llegar a entender, nos puede llegar a generar, instancias de negociación que nos dé argumentos y que nos haga comprender la visión del otro, es lo que nos interesaría a nosotros en el tema de la negociación internacional, Armando. Sí, Jorge, muy bien abordado esta parte del cerebro, mente, cultura. Si me permites, como parte de mi aporte, o más bien de mi diálogo contigo, mira, la semana anterior, si no me recuerdo, el diálogo anterior, había yo hecho una pregunta cuando hablábamos de los tigres asiáticos y de todos esos países, ¿no? ¿Dónde están los países, te decía, de Medio Oriente, ¿no? Y claro, me quedó esa duda, me asaltó esa duda, y claro, me puse un poquito a indagar algunos artículos que tenemos acceso en las redes sociales. Y claro, llegué a determinar, por ejemplo, encontré un artículo en donde se hablaba de Afganistán y el famoso asesinato de los marines de Estados Unidos a Osama Bin Laden. Claro, el país norteamericano, la sociedad norteamericana, inclusive festejó la muerte de un ser humano, ¿no? O sea, pero festejó la muerte de una persona como que fuese realmente una victoria, un hito en la historia norteamericana. Y si nos ponemos a analizar un poquito esta parte que tú hablas de cerebro, mente, cultura, de cómo entender, pues la realidad, como decía el autor, la realidad es que Estados Unidos mató a Osama Bin Laden no por el terrorismo, ¿no? En el fondo, realmente Osama Bin Laden manejaba el país que produce el 92% de la amapola, es decir, del opio. O sea, el problema real, y por eso relaciono con cerebro, mente, cultura, siempre nos dijeron o siempre nos vendieron la publicidad, inclusive en películas y todo lo demás, de que Osama Bin Laden era un terrorista desalmado y que por eso Estados Unidos pues prácticamente acabó. Y también por eso Osama Bin Laden tenía como centro de trabajo precisamente Afganistán, porque para tener una condición de vida, para poder comprar armamento de última tecnología y todo lo demás para sus ejércitos, Bin Laden tenía que financiar de algún lado, mi estimado Jorge, ¿no? Entonces, claro, resulta que realmente ese era la profunda disputa Osama Bin Laden, Estados Unidos. Estados Unidos pasó algo así como 18 años en Afganistán, 14 o 18 años en Afganistán, y luego acuérdate tú que dejaron Afganistán, y vuelvo a repetir, más fue por el poder de manejo de este país que es el mayor productor de amapola y de opio en el mundo, ¿no? O sea, alguna cosa que me sorprendió. Entonces sí quería relacionarle un poquito a nivel de geoeconomía y negocios internacionales desde el cerebro, mente, cultura, ¿no? Pero si me permites, Jorge, dije antes un concepto tradicional de negociación internacional, en la cual manifestaba que dos partes se enfrentan y generalmente pertenecen a dos países o a diferentes países, ¿no? Y dentro de esto lo que tratan de llegar es a un acuerdo de compra-venta, ¿sí? Acuerdo que involucra a variables como precios, garantías, lugares de entrega, plazos de entrega, condiciones de pago,
y algunas otras variables que nosotros vemos, por ejemplo, en bases de datos de las aduanas ecuatorianas, mi estimado Jorge, ¿no? Pero también se negocia dentro de esto condiciones de colaboración de distribución, términos para la constitución de joint ventures, una distribución recíproca de fabricantes, o lo que nosotros conocemos como el PIPAC. Entonces, canales de distribución, fusiones, adquisiciones, etcétera. Y claro, dentro de este lineal modelo, pocas veces las personas nos ponemos a reprocesar en este bucle o en esta triada que tú estás proponiendo, Jorge, ¿no? Cerebro, mente y cultura. Pero con la buena explicación que tú estabas dando en tu diálogo, caramba, sí nos aborda la pregunta, ¿no? Es que el cerebro influye en la mente. Si el cerebro es el músculo del cuerpo humano, la mente es aquello que se piensa, o qué es la mente, y la cultura, como tú también lo explicaste muy claramente, creemos que cultura es un folclorismo de formas y hábitos de vida, respetando mucho, por favor, los conceptos sobre todo antropológicos de cultura y sociológicos de cultura, que son los que más sostienen esta parte, que influyen en nuestro comportamiento, nuestra cotidianidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de vestirnos, de comprar, de pensar, de hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que sin duda alguna va mucho más allá. No en vano se han hecho estudios anatomistas, fisiológicos, patológicos, neuroquímicos, dentro de la neurofisiología, de la experimentación clínica y de la computación y la matemática, mi estimado Jorge, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí entendemos que los seres vivos tenemos cerebro, mente y cultura, y a través de este tenemos un comportamiento estructural que determina precisamente el comportamiento individual y el comportamiento colectivo. ¿Sí? Y el comportamiento colectivo. Desde la neurofisiología, tú relacionas cerebro, mente y cultura con una forma de seleccionar tu vida, cómo seleccionas o ves los fenómenos o los objetos de estudio, y cómo seleccionas tu radicación en un determinado sitio geográfico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto nos permite hablar de una dinámica evolutiva endógena, porque a través de la relación y la segregación del cerebro, mente y cultura, nosotros tenemos esos rasgos endógenos que nos permiten establecer cuál es nuestro temperamento, cuál es nuestra afectividad y cuál es nuestra praxis, mi querido Jorge, ¿no? Entonces, claro, los quienes nos escuchan deben estarse preguntando, pero chuta, ¿por qué abordamos o por qué abordan en el diálogo todas esas cosas? Porque son variables que sin duda alguna, mi estimado Jorge, intervienen en los procesos o en el potencial creativo de nuestro cerebro, ¿sí? El potencial creativo de nuestro cerebro. Entonces, ¿y por qué? Porque todos conocemos que tenemos los hemisferios cerebrales, los sentimientos y afectos, la parte del inconsciente y la memoria, ¿no es cierto? Y la memoria. Alguna vez los doctores Ramón y Cajal escribieron y manifestaron que el logro más trascendental del hombre debería ser la conquista de su propio cerebro. Y recordamos que en nuestro recorrido de nuestra propuesta metodológica precisamente tenemos una escena de Lucy, ¿sí? De esta película, en la que Scarlett Johansson logra llegar a desarrollar el 100% del cerebro. Cierto, será ciencia ficción, pero aquí está, Ramón y Cajal también manifestaban que ojalá algún rato nosotros podamos conquistar el cerebro. Y precisamente para entender esas teorías que mucha gente desconoce, pero que van determinando nuestros comportamientos, Jorge, ¿no? Por ejemplo, un comportamiento monista, es decir, donde el cuerpo y el espíritu constituyen una misma sustancia, o el cuerpo dualista, o la teoría dualista de relación mente-cerebro-cultura, que es que el cuerpo y el espíritu son dos sustancias distintas y diferentes, ¿no es cierto? Y las teorías monistas que hablan de un materialismo radical. Para esta teoría el espíritu no existe. Entonces, claro, podríamos decir
podríamos decir, Jorge, que yo no sé si en una relación o en una negociación internacional de cualquier índole, mi estimado Jorge, nosotros podríamos hablar de que precisamente estas son las cosas que como elementos de la negociación se estudian. Yo no sé si nuestros negociadores internacionales o expertos de negociación internacional tienen precisamente conocimiento y estudios sobre estas cosas que determinan este bucle relación, este bucle cerebro-mente cultura, ¿no es cierto? ¿Sí? Spinoza nos decía que el cuerpo y el espíritu constituyen distintos aspectos de una realidad intangible, ¿no? Entonces, claro, son cosas que por lo menos a ti y a mí, Jorge, nos ha conducido a ver desde una metodología o desde un método complejo estas cosas, porque no podemos dejar de lado esas teorías a las que estamos abordando tú y yo en el diálogo, porque no podemos decir que, por ejemplo, una de las teorías de la computación, el cuerpo y el espíritu actúan entre sí como el hardware y el software de un ordenador. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, caramba, esta importante situación de qué es lo que vemos, de qué es lo que percibimos, de qué es lo que somos, o como Heidegger decía, ¿no es cierto?, el ser y tiempo, qué es el ser y qué es el ente. Entonces, sin duda alguna, insisto, mi estimado Jorge, creo que es una propuesta que nosotros nos estamos atreviendo a hacer, basados en el recorrido de todas las teorías que hemos mencionado, tanto tú como yo. Mira, Platón, acuérdate que dividía tres mundos: los visibles, las afecciones o estados del alma y los objetos inteligibles, y que fue una teoría de cerebro-mente cultura que duró mucho tiempo hasta que vino René Descartes, ¿no es cierto? Y que dice que el cuerpo es impulsivo, es el animal o la parte vital, que el alma son los sentimientos no ligados y que el espíritu es la volición consciente del ser humano, ¿no? Entonces, claro, existen tantas teorías de esta relación cerebro-mente-cultura como bucle, ¿no? Existen tantas teorías, mi estimado Jorge, que realmente sería de sentarnos a comentar sobre este elemento. Nuevamente diálogos de lo que hemos venido haciendo. Creo que llevamos dialogando como 16 horas, mi estimado Jorge. Sí, Armando, muchas gracias. Los aportes muy interesantes. Mira, a ver, esta relación que nosotros estamos planteando nos debe llevar a pensarla, no solamente bajo un concepto mundial, sino también bajo un concepto individual. Mira, vamos a suponer que nosotros estamos hablando de una cultura de consumo de zapatos, por ejemplo. Y que claro, o sea, las personas que oyen cultura de consumo de zapatos, de pronto se puede ir el término bajo un contexto diferente, porque estamos acostumbrados a decir que la cultura tiene que ver eminentemente con hechos de tradiciones. Pero en realidad nosotros tenemos cultura de consumo en todo. Hay cultura de consumo en zapatos, es papel higiénico, es pasta dental, son alimentos. Mira, todo es cultura de consumo, ¿no? ¿Y dónde se convierte en cultura de consumo? Cuando el uso de un determinado bien, ¿sí?, llega a los ribetes relacionados con las costumbres, ¿no? No nos olvidemos de eso. La cultura se conforma por creencias, y las creencias tienen que ver con el hecho de, las creencias son la respuesta a la satisfacción de unas necesidades preestablecidas. Entonces, yo creo, por ejemplo, que una pasta dental me va a proveer higiene bucal, ¿no? Y mi creencia está ahí, que la pasta dental proviene higiene bucal, que es la respuesta a una satisfacción. Esa es mi creencia, ¿no? Luego voy al lado de los valores, y en los valores yo precisamente impongo la posibilidad de que las personas elijan entre marcas y características de producto.
Entonces, cuando yo le sumo a las creencias, le sumo los valores, ya se generan las actitudes hacia una determinada marca. Y una vez que paso de las actitudes a la frecuencia de consumo de la misma marca, entiendo que eso se convierte en costumbre. ¿Ya? Y que si sumamos las creencias, más los valores y más las costumbres, yo tendría que una cultura. ¿Ya? Entonces, si nos vamos al hecho de que por ahí yo ya entiendo lo que es una cultura, yo sé que voy a tener, como les decía al inicio en el ejemplo, una cultura de consumo de zapatos. ¿Ya? Es mi cultura de consumo. De repente yo estoy acostumbrado a comprar zapatos Bossi, zapatos Nike, zapatos Adidas, no sé, pero tal vez porque ya lo utilizamos, se convierte en una cultura de consumo. Y claro, ahí vienen los famosos apegos hacia la marca, las lealtades de marca y tanta cosa que tanto se convierte en objetivo de las empresas, que de una u otra manera nos permitirá a nosotros entender que es muy difícil formar una cultura de consumo desde la perspectiva empresarial hacia los consumidores. Entonces, pero esa cultura de consumo, ¿no? se ve supeditada a algo que es mucho más fuerte. Es decir, se ve supeditada a los impulsos del cerebro, ¿no? Porque de repente, mira, yo formé tan bien mi cultura de consumo de zapatos, y resulta que cuando voy al centro comercial a comprar los zapatos, ¿no? Yo tenía ya mis creencias, mis valores, mis costumbres, y decía, yo voy a irme a comprar unos Adidas, ejemplo, y resulta que el cerebro me lleva a ver otros zapatos, con otras condiciones, con un color diferente al que yo quería comprar, ¿no? En una tienda diferente, y el cerebro, que es ese gran receptor, hace que yo no vaya, ¿no? Que no me apegue al tema de mi cultura de consumo previa, y que termine comprando zapatos diferentes. ¿Qué sucedió ahí? Sistema nervioso, ¿no? O sea, el cerebro hizo que nosotros valoremos otras instancias, ¿no? Y que dejemos de lado mi cultura para entrar precisamente a ese lado cerebral, ¿no? Que luego, en su reflexión o en su autorreflexión, seguramente se quedará pensando y diciendo, oye, yo en mi mente tenía otra marca, ¿no? Pero ahora le sumo a esa marca, a esta otra nueva marca que estoy comprando, ¿no? Entonces mira cómo bajo esa concepción moriniana que nos hablaba de que los elementos pueden causar comportamientos diferentes, nos decía Morín, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que es cierto, los elementos pueden causar comportamientos diferentes. Ahora, quiero irme al lado global. Yo no sé si estamos bien con esta apreciación, Armando. Mira, yo me considero que tengo una cultura capitalista. O sea, ¿podemos llamar el capitalismo cultura? O sea, si le ponemos bajo el concepto de creencias, valores y costumbres, puedo decir que el capitalismo es una cultura. ¿Sí? Porque seguramente nosotros nos criamos en ese ambiente, ¿no? Y seguramente yo voy atrás del dinero a través de la profesión que he surcado. O sea, si es que a mí me enseñaron en mi escuela, en mi colegio, en mi universidad, en mi casa, que lo importante es el dinero, seguramente yo tengo una cultura capitalista. Chévere. Ese es el primer enclave. Ahora, esa cultura capitalista a mí me empuja a hacer algo, ¿no? ¿A qué me empuja? A que de repente yo actúe bajo conceptos cerebrales de consumismo, ¿no? Entonces el consumismo ya es un lado cerebral. Si el capitalismo es una doctrina y es una actitud de vida, seguramente el consumismo es el lado cerebral, ¿no? Desde el punto de vista, ojo, del cliente, desde el punto de vista de la empresa, la organización del portafolio de productos y servicios y las ventas será el lado cerebral. Desde el punto de vista del país, la política económica ante terceros será el lado cerebral, ¿no? Sabemos que el capitalismo está impuesto, pero siempre habrá un lado cerebral que piense y que trate de manejar reflexiones
y que diga, ¿estamos haciendo bien? ¿Imbuidos en este sistema capitalista? ¿O cuál es el sistema que yo quiero? Porque de ahí las doctrinas que también nosotros hemos visto. Y acordémonos que el capitalismo fue una derivación del mercantilismo, y acordémonos que apenas nació el capitalismo, asomó el socialismo, y que de repente a inicios del siglo XX una era la postura idealista y otra era la postura realista y otra era la postura de la dependencia. Es decir, había diferentes posturas. Esa percepción lo que nos invita a pensar es de que por ahí había sistemas cerebrales, ¿no? Tratando de impulsar el hecho de que esa cultura que se había formado trate de cambiarse por un nuevo sistema. Y eso deviene de temas cerebrales. Y que seguramente, una vez que lo teníamos pensado, asome el tercer elemento, que es la mente, ¿no? Para que a través de ese recordatorio de todos los sistemas que nosotros habíamos vivido anteriormente, tratar de hacer una nueva propuesta económica. Ahora, la mente tiene mucho, pero tiene mucho que ver en este entorno. Porque digo yo, si la mente no guardara esos recuerdos, ¿cuáles serían nuestras propuestas? De ahí el tema de que cultivemos la mente. Porque seguramente, una vez que yo cultivo esa mente, puedo hacer mejores propuestas de negociación internacional, Armando. Sí, Jorge, totalmente de acuerdo. Es un tema, como vuelvo a repetir, como lo estamos abordando, muy de análisis, muy de discusión, muy de comportamiento, ¿no? Precisamente nosotros en el comparar las ciudades, me gustaría que hagas algún ejercicio, Jorge, pequeñito. En comparar las ciudades, de pronto se expresa lo que tú acabas de manifestar, ¿no? Uh-huh. O sea, salgo a comprar un producto, tú ponías calzado y marcas. Salgo a comprar leche, porque por último, para calzado sí creo que indistintamente pensamos. Salgo a comprar leche, y el rato que estás en el punto de venta, ¿sí? Pues caramba, ves publicidad, ves colores, ves sabores, ves marcas, ves ubicación, ves merchandising, y claro, ahí viene a funcionar lo que tú explicabas bastante bien, ¿no es cierto? La relación cerebro-mente, por ejemplo, ¿no? Y recordé que de pequeño tomaba leche nido, ¿no? Y te abordan sentimientos, por eso yo explicaba un poquito en estas teorías, y te abordan esos sentimientos, ¿no? De culpabilidad, y dices, a los tiempos, para acordarme de aquellos tiempos, voy a llevar leche nido. Probablemente ni siquiera necesitas, pero sin duda alguna son situaciones que emergen y son situaciones que nos conducen. Porque yo pienso que exactamente debe suceder en los negocios internacionales. Los negocios internacionales no te puedes dejar llevar por sentimentalismos, por compromisos. Chuta, Costa Rica, Ecuador, Colombia, el mejor banano del mundo. Chuta, pero yo me llevo con el presidente del Ecuador, a ellos les voy a comprar. No creo que así funcione, ¿no? Entonces, más bien sí son unos abordajes, mi estimado Jorge, que son unos abordajes que deben ser profundos. Nosotros dejamos ahí el día de hoy este primer bucle precisamente para invitar a nuestros amigos que nos miran y nos escuchan esa opinión y ese criterio que ellos tienen, ¿no? Y para hablar de cultura, Jorge, ¿por qué no manipulas un poquito esa barra que tienes ahí y damos una explicación? Por ejemplo, cómo es vista la cultura en diferentes países del mundo, ¿no? Sí, Armando, mira, seguramente tú no lo veas porque en el Meet no nos permite compartir directamente a otra pantalla, ¿no es cierto? Pero mira, aquí te voy a poner el ejemplo de una base de datos, de un sistema que se llama Hofstede Insights, ¿no? Que ellos son especialistas en temas de cultura. Y aquí te voy simplemente a relacionar 3 países, para no hacerle tan complicado al asunto.
Estos estudios que se van alimentando permanentemente ponen a la cultura bajo 5 dimensiones. Y mira que es muy importante, por ejemplo, acentuar la dimensión del individualismo, ¿no? En esa dimensión del individualismo, por ejemplo, Estados Unidos maneja un porcentaje del 91% de individualismo, mientras que China bordea el 20% y Ecuador el 8%. Mira qué cambio de cultural tan fuerte, ¿no? Porque de repente ahí nosotros nos damos cuenta cómo están estructuradas, por ejemplo, las familias, ¿no? Nosotros acá en el Ecuador todavía tenemos el concepto de familia y por lo tanto muy difícil manejar el concepto de individualismo. O sea, un individualismo que no solamente vaya por el hecho de querer ser siempre el primero, sino de querer aprender a vivir en soledad, por ejemplo, ¿no? Seguramente para un norteamericano vivir solo no le pasa nada. O sea, no le pasa nada si vive solo porque está acostumbrado a vivir solo desde que tenía 14 años, ¿no? A los 14, 15 años, mijito, ya vaya por otro lado y usted se forma, ¿no? Pero ¿qué tan difícil será para los pueblos latinos que hemos estado acostumbrados a vivir en familia, ¿no? Y entender que ese individualismo solamente alcanza un contexto del 8% a nivel de nuestra sociedad. Hay un segundo factor, como es, por ejemplo, el tema de la masculinidad, ¿no? De pronto no sé si a esto se refieren con los temas de machismo. Pero mira que es muy curioso porque en el tema del machismo, precisamente los porcentajes son parecidos. 66, 63, 62% de machismo en las tres sociedades, ¿no? No parece tan afianzado el machismo. O no sé si es que de repente desde una perspectiva de hegemonía de pensamiento de los hombres por sobre las mujeres, la situación realmente no se la ve así. Entonces el ilusorio seguramente será de las mujeres y no de los hombres, porque parece ser un porcentaje bastante equilibrado. Y temas como, por ejemplo, que en Estados Unidos hay mucha más indulgencia que en China, ¿no es cierto? Y hay hay mayores orientaciones, ¿no es cierto?, en China que en Estados Unidos. En Ecuador ni siquiera tenemos los datos ni de indulgencia ni de orientaciones, ¿no? Y que en cuanto al distanciamiento social, ¿no?, existe mayor distanciamiento social y mayores distanciamientos bajo la perspectiva de que de repente hay mayor accesibilidad hacia las cosas, tanto en China como en Estados Unidos, en tanto que en Ecuador recién bordea un 40%. Entonces, mira, estas son condiciones que bajo un contexto cultural marcan a las sociedades, porque el comportamiento social precisamente se lo maneja bajo dimensiones. Aquí escogieron 5 o 6 dimensiones, pero entiendo que las dimensiones culturales pueden ir creciendo de una manera bastante acelerada, Armando. Y bueno, no solamente es ese tema. Queremos presentar un segundo bucle. En este segundo bucle vamos a hablar sobre la relación individuo-especie-sociedad. Miren que en la negociación nosotros siempre debemos pensar en el tema social. Bajo las directrices que nos dan los pensadores, sobre todo cuando se formaron las sociedades del norte y del sur, que no es lo mismo que una división cultural oriente-occidente, en la división social del mundo, lo que se establecía eran las famosas sociedades históricas, que eran aquellas sociedades que dejaron sus legados escritos, que eran las sociedades europeas, las sociedades occidentales, de las cuales aproximadamente hace 3000 años, como veíamos a partir de Mesopotamia, nosotros teníamos ya una información de cómo se fueron tejiendo precisamente esas sociedades. Y bajo la perspectiva del norte, esas eran las sociedades históricas.
de repente dejaron para este lado del sur la denominación de sociedades primitivas. Y la perspectiva de la sociedad primitiva, en cambio, era aquella sociedad que no dejó legados, ¿no? O que los legados se perdieron, no sé. No sé si no teníamos la capacidad de dejar legados, si cuando también hacemos un poquito de reflexión histórica, hace 3.000 años nosotros también ya teníamos sistemas de comunicación que eran bastante efectivos. Entonces, bueno, la diferenciación entre sociedad histórica y sociedad primitiva precisamente se da a través de esa temática en la cual en la una ¿no? se generó también ciencia, y en la otra, miren, qué raro, ¿no? Porque aparentemente la cultura es algo muy grande, se generan evidentemente temas culturales. Entonces, la sociedad, que es la agrupación de muchos individuos, ejerce influencia en el pensamiento individual, ¿no? Seguramente nosotros tenemos hoy por hoy, a inicios del siglo XXI, varios ejemplos. Miren, una sociedad venezolana que de repente imprimió en sus individuos el pensamiento de un socialismo chavista, por ejemplo, y que bajo ese pensamiento social todos los individuos, ¿no? O la mayor parte de los individuos piensan que ese es el legado, ¿no? Y piensan que ese es el camino a seguir. Entonces, miren, o al revés, el pensamiento del individuo que hace que toda la sociedad crea en el pensamiento de ese individuo. Y aquí en cambio tenemos el ejemplo nuestro, el ejemplo de Correa, que de repente empezaba a deslumbrar por las ideas que imponía, ¿no? Y por el carisma que seguramente al inicio trasladaba, y la sociedad en cambio cogía y creía en todo lo que decía el individuo. O sea, hay a lo largo de la historia pensamientos individuales que influyeron tremendamente en el contexto social. Mahatma Gandhi, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta. O sea, son pensamientos individuales que engendraban contextos sociales. Entonces, aquí viene una dialogia, ¿no? El individuo origina la sociedad y la sociedad imprime un pensamiento en el individuo. Oigan, y son situaciones que se dan inclusive en temas muy domésticos. Aquí vemos nosotros a nuestros jóvenes que de repente ven que sale me voy a inventar el iPhone 8, el iPhone 9, el iPhone 10, y todos queremos andar atrás del iPhone 10, que seguramente tiene un individuo, pero como ya le vimos al individuo, tiene que ser un comportamiento social. Entonces miren que ahí tenemos nosotros una relación que es muy estrecha. El gran problema que yo veo aquí es que hemos dejado de lado al contexto especie. Porque nuestra relación ha sido individuo-sociedad, individuo-sociedad, individuo-sociedad. ¿Y la especie dónde queda? Y ojo, que no estoy hablando del comportamiento de las especies. De repente primero estoy hablando del comportamiento de la especie del ser humano, ¿no? Del ser humano. El ser humano que no logra entender, o que no logramos ver, que nuestra especie no es ese árbol genealógico que nosotros creemos tener, y que seguramente el máximo esfuerzo de nuestra genealogía, precisamente por falta de información, ha sido llegar a conocer a nuestro abuelo. Y para los que tuvieron el gusto de conocer a su abuelo. Y el bisabuelo, y el tatarabuelo, y el tatarabuelo, ¿qué es? ¿Qué era? No, ahí sí nosotros no sabemos. Y resulta que para entender el famoso aquí y ahora, nosotros tenemos que hacer una regresión, digamos así, de todo lo que ha pasado, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestra evolución. Porque de repente aquí voy a tomar nuevamente las palabras molinianas, ¿no?, que decía que vemos en el mono un familiar, pero es un familiar tan lejano. Oigan, que inclusive ahora a ese familiar lejano lo cogemos y lo ponemos en una jaula. Y ojo,
puede ser que sea nuestra familia, y de hecho, si venimos de un tronco común, es nuestra familia. Entonces, esa evolución de la especie, lo que nos debe llevar es a pensar de una manera a largo plazo, no solamente bajo un concepto de la sociedad actual que vivimos, ¿no? Porque pensar bajo el concepto de la sociedad actual es pensar en problemas minúsculos. Pensar en concepto de la evolución de la especie es entender y generar comprensiones para que realmente veamos qué pasaron nuestros antepasados, ¿no? Y que veamos, por ejemplo, que a manera de esta enfermedad, de esta pandemia que estamos viviendo hoy por hoy, ¿ya? Y que si nos encerramos 40 días, parece que ya estamos a punto de colapsar las economías y tanta cosa. Yo me pongo a preguntar, y les pregunto también, ¿qué pasaría si ustedes hubiesen vivido la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Oigan, ¿qué hubiese pasado cuando uno en su mente hubiese tenido esa preocupación de que a qué horas me cae una bomba o a qué horas me cae una bala? Y durante años, no durante 40 días. ¿O qué hubiese pasado si hubiésemos vivido la peste negra? ¿O qué hubiese pasado si hubiésemos vivido la época de los imperialismos en donde la gente se mataba, ¿no? Pero se mataba en serio. ¿O qué hubiese pasado si hubiésemos vivido la época de los dinosaurios en donde ver uno de esos reptiles enormes realmente hubiese dado miedo? Oigan, somos tremendamente sociales y no nos hemos puesto a pensar de que la sociedad es resultado de la evolución de la especie. Armando. Sí, Jorge, un tema bastante álgido y bastante complejo, como la mayoría que estamos abordando. A ver, esta parte de este bucle individuo, especie, sociedad, debe conducirnos primero a pensar, a pesar que existe un buen recorrido. Morán en el capítulo de la ética del género humano aborda bastante bien y bastante significativamente la explicación de este bucle, de esta triada, ¿no? Nos dice que la concepción compleja del género humano implica una trilogía conformada por el individuo, la sociedad y la especie. Pero Morán va más allá, indicando que los individuos son más que productos de un proceso reproductor de la especie humana, a través de la parte hormonal y sexual, ¿sí? Habla de que ese proceso que ha producido o que está siendo producido por seres humanos de cada generación van determinando las interacciones que debe haber entre individuos que producen la sociedad. Y estos retractúan a su vez, es decir, la sociedad también con los individuos. Esto quiere decir que los individuos forman parte de la sociedad y que sin duda alguna la sociedad interactúa sobre los individuos. Es por eso que llevamos lo que tú manifestabas, Jorge, ese imprinting, ¿sí? Ese imprinting que hoy lo denominamos cultura, que en un sentido genérico podríamos decir le da un valor al individuo sociedad que puede respaldarse en un sentido fuerte, entre los cuales se nutren y se conectan: individuo, sociedad, sociedad, individuo, ¿sí? Asimismo, Morán aborda que individuo, especie y sociedad no solamente son inseparables, sino coproductores entre sí. Qué interesante, Jorge, ¿no? Inseparables y coproductores entre sí. Cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de estos es a la vez medio y fin del otro. Qué interesante. No se puede absolutizar a ninguno de ellos, o poner a uno por sobre otro, o a poner que el fin del uno es mayor que el fin del otro, ¿no? Más bien, esta triada es algo indisoluble y por lo tanto todos compartimentan ese 100% a partes iguales, ¿sí? Porque los individuos no podrían ser entendidos como sociedad, ni la sociedad podría ser entendida
con un compuesto que no esté abordado desde personas o desde el género humano, si me permiten hablar de género humano, ¿no? Significa que dentro de la sociedad existen estas autonomías individuales, pero existen participaciones comunitarias y de sentido de pertenencia hacia una especie. Qué interesante este medio parafraseo que podríamos decir de Morán, perdón, mi estimado Jorge, porque no podemos olvidarnos que las relaciones de países es eso, es un conglomerado de individuos, especies, sociedades. Los negocios internacionales se dan en tanto y en cuanto los países, independientemente sean de centro o sean de periferia, los unos producen lo que los otros no tienen y los otros no tienen lo que los otros fabrican, haciendo asimismo una especie de trabalenguas moliniano, ¿no? Entonces, los unos producen normalmente materia prima, aquellos países de periferia, ¿sí? Producen materia prima para los países de centro, que son los que les transforman, y a través de la tecnología desarrollada o del desarrollo industrial y tecnológico, producen aquellos bienes y servicios que los países periféricos no estamos en capacidad no estamos en posibilidad de hacerlo. Y eso precisamente nos hace entender la importancia, Jorge, de lo que tú abordas. Nosotros, hablando de el momento histórico que estamos viviendo a nivel de sanidad humana, mi estimado Jorge, mira, increíblemente, todo sucedió, será cierto, será mentira, pues el tiempo y la ciencia lo dirá. Todo sucedió por un animalito, por una especie. Y claro, tú escuchas a la gente decir, es que los murciélagos desgraciados, es que los murciélagos, no, el murciélago no tuvo la culpa de ser cierto que este virus, de este virus tipo SARS, me parece que es, por no llamarle el corona, surgió realmente del murciélago. ¿Y a qué momento la naturaleza nos dijo que las especies son de consumo? Me refiero a todas, Jorge. Me refiero a pollos, me refiero a gallinas, me refiero a cerdos, me refiero a vacas o a reses, me refiero a ovinos, me refiero a caprinos. ¿No es cierto? Y hablando de individuo, especie y sociedad, ¿desde cuándo nace la situación del consumo de carne? Probablemente en la época prehistórica vieron que nuestros primos más cercanos, como tú decías, Jorge, comían precisamente carne, y eso le llevó al sapiens a comer carne cruda inicialmente, y de ahí vienen las teorías que se desarrolló también el cerebro, o el cráneo más bien dicho, humano, ¿no? Sin embargo, también tú sabes que existe gente especializada en la parte esta gastronómica, en la parte esta de la alimentación, que te dicen que es malo, pues, o sea, comer también las carnes, sean rojas, ¿no? O sean blancas. En fin, estamos en un mundo que no sabemos con qué quedarnos. Pero claro, vuelvo al ejemplo que decías, Jorge, y el respeto a las especies. China es un mercado que, en definitiva, yo no estoy ni a favor ni en contra de norteamericanos o de chinos por este problema que nos estamos enfrentando en la actualidad, que eso dejo claro. Pero creo, sin temor a equivocarme, que China es es la sociedad más depredadora de especies, que no sé si se pueda justificar, como malhadadamente lo tratan de decir culturalmente, mi estimado Jorge. No nos olvidemos los famosos platos exóticos. Los platos exóticos que han sido importados desde China y otros países, ¿no? Pero platos exóticos, pulpo vivo, piraña, y una cantidad, ¿no? Rinocerontes, carne de búfalo, y sí te lleva a sociedad. ¿Será que el individuo no está consciente o no conoce a fondo
que es parte de una sociedad y que esa sociedad es parte de una evolución y que esa evolución vino de las especies, o que las sociedades en general, como la sociedad china, que si lo toman que estoy siendo crítico y duro, pues acepto, que una sociedad como la sociedad china, a pretexto de que los afrodisíacos, los pepinos de mar, y lo más grave, se lanzan a aguas abiertas, en el caso del sector marítimo o de litio, se lanzan inclusive a zonas que no les correspondería explotar. Acá en el Ecuador, una cantidad de especie de tiburones por sus aletas y una cantidad de especie de pepinos de mar, disque por sus propiedades afrodisíacas, Jorge, casi están a punto de extinguirse. Y el gobierno cree que desde la sanción en la captura de estas grandes transnacionales pesqueras chinas, imponiéndoles una multa irrisoria, pucha, si hablamos de negociación internacional, de pronto ahí no está el futuro de la deuda externa ecuatoriana. Lanzo ahí ideas locas, disparatadas, ¿no? Pero si tanto les interesa nuestra riqueza itiológica, pues ahí no está la parte de negociación con otros países para el respeto. Lo que sí quiso hacer en su momento con el ITT, Jorge, debes acordarte del fracaso de negociación internacional que tuvimos para seguir manteniendo el petróleo en este campo del ITT. Entonces me vienen estas cosas serias para un análisis, Jorge, del individuo, especie, sociedad. Entonces, como sociedad no podemos, creo yo, justificar este tipo de comportamientos y de consumos y este comportamiento de depredación sobre especies, ¿no? Pues ahora, si ha sido de los murciélagos, bienvenido sea, pues se está desquitando la especie de los murciélagos con la especie humana. Porque también tenemos que abordar desde esa lógica ilógica, Jorge, que quede claro, porque sé que se van a molestar algunos que me escuchen particularmente, y no te involucro a ti, pero claro, es una lógica ilógica. O sea, ¿y quién nos dijo que vayamos a consumir caldo de murciélago? ¿Por condiciones aberrantes sexuales? ¿Por condiciones aberrantes humanoides? ¿Por condiciones aberrantes de gusto? Entonces sí nos lleva y dejamos un proceso bastante crítico y largo para discutir en esta relación individuo-especie-sociedad, mi estimado Jorge. Sí, Armando, muchas gracias, el aporte muy interesante. Y mira que vamos a dejar mucha tela que cortar en esta relación, porque sobre todo al momento de abordar el tema de especies, de repente sí, nosotros hemos sido depredadores por naturaleza. Los seres humanos hemos sido depredadores por naturaleza. Y bueno, aquí en la primera reflexión, ¿no? No está por demás descabellado el tema de aquellos que nosotros les vemos como extraños, porque les vemos extraños a los vegetarianos, les vemos extraños a los veganos, y decimos, uy, ¿cómo pueden comer solamente de vegetales? Cuando quienes deberían verlos como extraños son ellos a nosotros, ¿no? ¿Sí? Porque seguramente nosotros no estamos muchos de nosotros no estamos en el proceso de crianza y de matanza, pero solamente tenemos que hacer una reflexión de aquellas especies que viven al lado nuestro, y qué tal nos parecería si nos comemos a nuestros propios animalitos. Vamos por ahí, lo dejo solamente como reflexión, hermano. Y bueno, quiero entrar a un bucle que me parece que es un poquito más depredador que el otro, Armando. Porque si el tema de es depredador, el otro bucle es más depredador todavía, ¿no? Porque mira que en algún momento las sociedades necesitaban organizarse, y digo yo en algún momento porque esto es pero muy histórico. Las sociedades necesitaban organizarse, y acuérdate tú que en Westfalia precisamente se dio pie a que aparezcan los famosos estados modernos por la concepción que se tenía de la soberanía, ¿no? Esa era la idea que se manejaba. Y precisamente te decía, es un bucle depredador, porque de repente relacionar al Estado con la seguridad y el poder
ha hecho que, a nombre de la seguridad, los estados traten de alcanzar un poder internacional a través de contextos hegemónicos. Y aquí sí tenemos nosotros una serie de ejemplos en donde cada uno de los estados se ha ido peleando por alcanzar fronteras no solamente más amplias a nivel geopolítico, sino también para tratar de implementar sus dominios. Acordémonos nosotros de los grandes imperios, el imperio romano, el imperio otomano, el imperio griego, los ingleses, ¿no? Que dejaron sus legados colonizadores y que seguramente encontraron en la respuesta de los colonizados, seguramente encontraron una posición en donde se notó que no era nada, pero nada interesante el tema de ver en otros seres humanos esclavos que debían asimilar el poder de esos estados. Pero mira, yo creo que la lucha por la hegemonía de los estados sigue. Nosotros habíamos abordado, me parece que fue en la sesión anterior, el tema de que de repente se podría manejar algún tipo de inflexión en estos procesos capitalistas, y decíamos los países del mundo son los que dominan, los G7, los G8, los G20 serán los que dominan, o no, acordémonos de las BRICS, o acordémonos de los tigres asiáticos, y cada uno va tras un concepto, la competitividad, ¿no? Estaba conversando con un amigo mío, un amigo común, Armando, y él me decía, mira, la nueva tendencia es que de repente asume una nueva triada, y la triada puede ser Estados Unidos, China y Rusia, ¿no? Porque la situación está por ahí latente. Estados Unidos con su tema capitalista de dominio del mundo. China con el desarrollo de los servicios, que es lo que precisamente ha manejado como contexto de especialización. Rusia como el gran proveedor de materias primas y de recursos naturales, ¿no? Entonces, mira, ahí como que tenemos nosotros un choque, o tendríamos nosotros un choque ideológico que debería tomarse en los temas de negociación. No sé si el contexto geopolítico mundial va a cambiar. Yo creo que debe cambiar, ¿no? Porque de repente nosotros hemos estado sumisos, ¿no?, a ciertas tendencias. Mira que el problema precisamente de América Latina deviene precisamente de la etapa proteccionista que nosotros tuvimos con la implementación precisamente de este modelo de sustitución de importaciones. ¿Y qué sucede? Cuando los organismos internacionales a nosotros nos dijeron que deberíamos plantear el modelo de sustitución de importaciones, ¿no?, en ese momento es precisamente donde aprovechan para endeudarnos, ¿no? Y asoma el Fondo Monetario Internacional diciéndonos tranquilos, ustedes implementen el modelo, nosotros les prestamos. Oigan, pero creo yo entonces que ahí, en ese momento, cuando estos organismos internacionales, ¿no?, que aparentemente manejaban esta dimensión, la dimensión del poder, a nombre de un equilibrio mundial, a nombre de que nosotros somos el organismo supranacional que les va a dar directrices de desarrollo a los países, a nombre de esto, seguramente a nosotros nos endeudaron, ¿no? Y ustedes saben lo que significa tener el peso de una deuda externa. Y ustedes saben el peso que significa para los gobiernos acatar las disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Ustedes vieron lo que pasó hace unas aproximadamente, no sé, un mes y medio, 2 meses, con el pago de la deuda, en donde por andar atrás de los pagos de las deudas uno descuida temas sociales, temas económicos, ¿no? Uno descuida temas laborales, porque nos imprimen ciertos pensamientos que de una u otra manera a nosotros nos van a sacar del subdesarrollo.
y de repente, miren, alzar la voz y decir, ustedes mismos nos metieron en este problema, ¿no? Es algo que deberíamos nosotros tratar de denotar. Y esto se ve aún más agravado con el hecho de que muchos de los gobiernos, a nombre de la seguridad, ¿no? A nombre de la seguridad, precisamente llegan a esa cúpula, ¿no? Y toman el nombre de un determinado estado para poder imprimir ciertos pensamientos. Si no, acordémonos solamente el caso de Corea del Norte, por ejemplo, en donde se estableció un régimen totalmente autoritario. Entonces, miren, esta trinidad, lo que nos obliga o lo que nos induce es a pensar de que en la negociación internacional, cuidado con el poder. Porque seguramente no es nada fácil sentarse en una mesa de negociación con capitalistas al frente. Porque el capitalismo mueve el mundo. Seguramente no es nada seguro, ¿no?, hablar las posiciones que uno tenga, ¿no? Porque seguramente el alzar mucho la voz te puede causar problemas, ¿no? Seguramente tampoco debe ser nada, pero nada fácil ir a nombre de un país pequeño cuando tienes un grupo de países desarrollados. Miren cuál es el concepto de negociación aquí bajo una idea geoeconómica. ¿Y será que aquí tenemos nosotros que volver atrás hacia una vista eminentemente nacionalista? Y pensar en que, ¿qué hago primero por mi país para después entrar en el mundo internacional? Porque el país tiene que ser el competitivo, porque el país tiene que desarrollar su educación, porque el país tiene que desarrollar su sistema de salud, porque el país es el que tiene que dar seguridad. Y seguramente una vez que el modelo funcione aquí dentro del país, ¿no?, nosotros podemos extender al mundo nuestras alas para decir, miren, así estamos trabajando, ¿no? Esta es nuestra concepción de vida y no necesito necesariamente las ideas de desarrollo que nos están imprimiendo desde el centro, Armando. Sí, mi estimado Jorge, ya para ir cerrando, creo yo, el diálogo, es que aquí volvemos a tener, caramba, todos los bucles, mi estimado Jorge, todos los bucles tienen que mezclarse. Sí. Y realmente, o coger a los bucles, ponerles en una licuadora, sinceramente, ver que nos sale, mi estimado Jorge, ¿no? Porque si nos salen en el buen sentido, me refiero, ¿no? Es decir, ojalá que luego de pasarles por la licuadora se exprime y salga un jugo de un modelo de armonía complejo, como nosotros lo llamamos, ¿no? Porque de lo que tú acabas de topar de este último bloque, Estado, Seguridad, Poder, es increíble. Si hablamos hacia adentro de Estado, Seguridad, Poder, pues la democracia misma nos hizo creer o nos tiene convencidos de que de pronto es el mejor estado de vida de los países que viven democracia. Así nos dijeron desde que tenemos uso de razón, Jorge. Sí. ¿Sabes que el día de ayer revisaba un libro de geoeconomía política del señor Paco Moncayo, o del general Paco Moncayo, y también revisaba un capítulo escrito por nuestro amigo Clever Bravo, amigo común y compañero y colega? Y claro, ellos desde la óptica militar hacen un recorrido de 1830 para acá, de una deuda externa de 287.333 pesos, que comenzamos desde nuestra vida republicana, deuda externa de 266.000 o 67.000 pesos, que te dije 33.333. Y claro, durante ese recorrido desde Juan José Flores, Vicente Rocafuerte, etcétera, luego nuevamente Juan José Flores, un militar venezolano, es que seguimos contando la historia. Eso me quiero referir, Jorge, como un cuento de Disneylandia, ¿no?
ya creo que debemos reescribir nuestra verdadera historia. Y claro, ellos hacen un recorrido, y con datos que me parecieron muy interesantes, sinceramente, Jorge, hablan de que entre el gobierno del general Rodríguez Lara, que fue de facto, que fue de dictadura, el famoso gobierno revolucionario nacionalista, en el 72, ha sido el mejor gobierno que ha tenido el Ecuador, pero lo presentan con cifras. Lo presentan con cifras y con desarrollo geoeconómico del país. Y con desarrollo geoeconómico del país, Jorge. Entonces mencionan a Alfaro y a García Moreno. Creo yo que entre los tres está quienes mayormente han trabajado por este pequeño, devastado y hermoso país nuestro, hermano. Entonces, claro, ahí viene una contradicción, por eso comencé con este ejemplo, Jorge. Si la dictadura ha sido el mejor ejercicio para nuestro país, y sé que por esto nos van a echar bombas lacrimógenas, mi estimado Jorge, ¿no? Sobre todo desde las bases políticas, pero lo estoy diciendo yo como Armando Quintana Sánchez para que la comunidad no se vea involucrada, mucho menos Yura Complexus, por favor. Lo digo como Armando Quintana. Entonces, caramba, si ese ha sido, si en ese recorrido geopolítico, mi estimado Jorge, y económico, si la dictadura ha sido el mejor ejemplo, como tú alguna vez tú lo pusiste de las monarquías, ¿no? Pues, ¿acaso no es necesario que volvamos a una dictadura, mi estimado Jorge? Hablando de Estado, seguridad y poder. Dentro de este contexto, insisto, ¿no? Esto con datos que he recogido, por favor. Por eso me atrevo a manifestar y a plantear este ejemplo, ¿no? Porque en cambio, mi estimado Jorge, resulta que a través de la democracia hemos dado el poder a un grupo de personas, llámese partido político, llámese movimiento político, llámese gremio, y mira lo que estamos asociados desde hace ya 13 años, Jorge. No quiero decir que en los anteriores gobiernos no ha habido, por favor, corrupción. Tal es el caso que, volviendo a los otros bucles de individuo, especie, sociedad, de cerebro, mente, cultura, ya se escucha decir que es cultural la corrupción en el Ecuador, Jorge, perdóname. Y ahí sí debemos defender, pero que tú y yo, tu familia y mi familia, tus padres y mis padres, corruptos por ningún lado. Esto que los politiqueros o que los tontos útiles que quieren justificar una torpeza política y una miopía política, mi querido Jorge, es distinto, pero que no nos involucren a todos, ¿no? Creo yo que, y vuelvo a repetir, creo que en tu digna familia que conozco de cerca, te conozco a ti, tú me conoces y conozco a mi familia. Creo que no podríamos hablar que culturalmente arrastramos una corrupción, que históricamente arrastramos una corrupción. Resulta que ahora lo que más tenemos increíblemente, Jorge, son denuncias de corrupción. Caramba, entonces les hemos dado el poder para que sean corruptos. Lo mismo sucede en los negocios internacionales, Jorge, porque no eres tú ni yo, ni los empresarios quienes negocian, pues negocia el gobierno y envía a distinguidas personalidades que conforman el Ministerio de Comercio, el Exterior, mi estimado Jorge, de Relaciones Internacionales y de Relaciones Exteriores, y de Comercio. Pero yo no sé, pues, si estén en capacidad de entender lo que sucede en el mundo a nivel de negociación, a nivel precisamente de negociación, porque siempre en los países pequeños, y ahí sí me remito a las palabras que tú dices, Jorge, ¿no? O sea, es hora de desarrollar, y por eso me metí con el ejemplo anterior, es hora de desarrollar un modelo y un método hacia adentro, probar casa adentro, y luego ver. Hay recorte a las universidades, poder y Estado, mi querido Jorge. Y todo el mundo levanta el grito y su palabra indignada, con justa razón. Pero hemos hecho mea culpa en cada universidad. ¿Qué hemos hecho por el desarrollo?
¿En qué hemos utilizado precisamente todos esos dineros que nos entrega la sociedad ecuatoriana? No es el gobierno, es la sociedad ecuatoriana. Pero yo insisto, eso es Estado-poder. Eso es Estado-poder, mi estimado Jorge. El gobierno recibió, creo que el día martes, 1.530 millones de dólares de inyección económica. El sector público está impago. ¿Eso es seguridad, mi estimado Jorge? Entonces, claro, nos lleva ya como empleado. Antes teníamos la seguridad que como empleados públicos teníamos trabajo. Hoy ya ni siquiera eso es seguro. Entonces, caramba, es una triada o todas. Los 3 bucles propuestos hasta aquí. Y por eso son sincronías. Los 3 bucles son difíciles de abordarlos desde la geoeconomía y desde los negocios internacionales. Mira, ¿cómo va a quedar geoeconómicamente este país pospandemia? Porque tengo la plena seguridad que la migración del campo hacia la ciudad será más fuerte, o viceversa. O viceversa, mi estimado Jorge, habrá gente que diga, no, la ciudad ya no es el sitio seguro, y el contacto con la gente, y los centros comerciales, y los parques abarrotados, y los cines abarrotados, me voy a vivir en el campo. No sé. Pero sí son condiciones, o sí son elementos que deben ser estudiados, mi estimado Jorge. Entonces nosotros, en una, permítame decirle, malhadada o mal llamada democracia, mal entendida democracia, hemos dado seguridad a la gente más corrupta. Nosotros, por tener una conformación de Estado y por respeto al Estado, no nos permitimos romper ciertos parámetros. Entonces, claro, es una triada, mi estimado Jorge, durísima, porque no olvidemos que el ser humano, por naturaleza, es un ser social, y que en el afán de satisfacer sus necesidades origina diferentes grupos sociales. Mira ahí esta explicación, Jorge, ¿no? Esto lo dijo Eduardo Bracamonte, ¿sí? Origina distintos grupos sociales, y la suma de estos distintos grupos sociales conforman una sociedad. El Estado surge de la sociedad. El Estado surge de la sociedad, dice Bracamonte, ¿no? Y es el objeto especial del estudio de la política y el poder. ¿Sí? Qué interesante esta propuesta de Bracamonte, Jorge, ¿no? Entonces sí, creo yo que para terminar mi intervención, mi estimado Jorge, a veces nos coge la pasión también, sabrán entender, amigos, pero son cosas necesarias que alguien debe atreverse a decir, y precisamente esta palestra, esta tarima llamada Comunidades Yachachikucs es para esto, manteniéndonos apolíticos, manteniéndonos equilibrados en todo sentido para que no haya malas interpretaciones. Gracias, Jorge. Sí, Armando, muchas gracias. Mira, y para cerrar, yo solamente quiero plantear una nueva triada, no como sugerencia para poder salir adelante. No, todavía no me atrevo a plantear una sugerencia para que nuestro país empiece a pensarse diferente, sino que para que la gente se quede pensando en una triada, perdón la palabra ya, pero una triada estúpida que voy a poner a consideración tuya, hermano. ¿Qué te parece una triada Estado, individuo, poder? Porque al parecer eso es lo que estamos viendo hoy por hoy, pues. La individualidad, el egocentrismo de un determinado grupo, de una persona, que no por su condición física, ¿no?, sino que por su condición de persona, quiere seguir en un poder que sabe que hace mucho tiempo se le fue de las manos, y que a nombre de seguir viviendo bajo ese contexto de Estado,
nosotros todavía socapamos este tipo de ineptitudes. Sí, señor. Digo yo, una llegada Estado, individuo, poder. ¿Hasta dónde llega la demencia de un individuo? ¿Hasta dónde llega el sinsentido del poder? ¿Hasta dónde llega la obesidad de un Estado? Mira que estos, créeme que, nosotros tratamos de siempre manejar temas académicos, ¿no? Pero cuando uno llega a ese lado que decíamos del cerebro, mente, cultura, y cuando nos ponemos en el tema de la mente, necesariamente tenemos que anexarnos con la realidad en la que vivimos. Y ojalá en algún momento, sí, los estados no se olviden de que le ofrecían al pueblo seguridad. Y vean, no estamos hablando evidentemente de seguridad con armas, ¿no? Estamos hablando de una seguridad económica, estamos hablando de una seguridad alimentaria, estamos hablando de una seguridad en educación, estamos hablando de una seguridad en todo lo que son suministros básicos. Esa es la seguridad que queremos del Estado. Y que precisamente, Jorge, es la visión de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, esa es la seguridad que queremos del Estado, pues lógico, esa es la seguridad. No, por favor, no pongamos una venda en los ojos y no debemos pensar que la seguridad, ¿no?, es poner cercos de militares en las fronteras. No, esperen. La misión, la seguridad en sí es un concepto complejo. La seguridad es un contexto en el cual debemos proveer de bienestar a nuestra sociedad, ¿no? La seguridad es, si nos vamos a esos, acuérdate tú de la famosa pirámide de Maslow, que algún rato me decías que a mí no me gusta mucho, pero cuando la estudiamos, ¿no es cierto?, es ir precisamente fundando y poniendo cimientos en cada uno de esos niveles. La seguridad tiene que servir para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, nuestras necesidades económicas, nuestras necesidades de educación, nuestras necesidades de autorrealización, ¿por qué no? Porque creo que todos debemos sentirnos autorrealizados de alguna manera. El ser un buen padre es sentirse autorrealizado, el ser una buena madre es sentirse autorrealizado. Y eso es seguridad, ¿no? Entonces yo aquí sí, sin querer salirme mucho del tema de conversación, sí invito a que haya autorreflexiones. Los seres humanos no somos permanentes en el mundo. Todos somos tremendamente pasajeros. Nuestra vida no es nada al lado de la vida del desarrollo de la humanidad. No es nada al lado de la vida del planeta. ¿Cómo podemos pensar de que aquellas ambiciones de poder a nosotros nos lleven a caotizar un Estado? Oigan, cuando uno no es capaz de hacer algo, simplemente hay que aceptarlo y decir, no fui capaz, porque se está jugando con la vida, el destino, las aspiraciones, las ilusiones de muchas personas, abuelos, abuelas, jóvenes, niños. Todos merecemos vivir en un planeta que nos dé seguridad. Y ese sería uno de los temas que debería abordar el Estado, ¿no?, pero bajo una concepción compleja, en donde el poder realmente sea bien ejercido. Te agradezco, Armando. Mira, empezar a trabajar con estos bucles a nosotros nos hace reflexionar mucho. Y bueno, yo quisiera que tú cierres esta conversación. Sí, Jorge, creo que queda mucho por decir. Y he de insistir en que vamos a tener gente que nos critique mucho, ¿no? Pero, y siempre les diré, será un agrado, sinceramente, saber que tenemos gente que nos escucha en los diálogos a la comunidad y que dentro de ese escuchar tenemos gente que se oponga radicalmente a lo que decimos y pensamos. Porque eso es bueno, pues eso permitirá que aquellas personas que no estén de acuerdo con nosotros, Jorge, presenten sus propuestas.
presente en sus metodologías, presente en sus métodos, presente en sus pensamientos. Lo importante es salir del derrotero que tú dices, Jorge, y entender realmente que los temas de conversación, en este caso la geoeconomía y los negocios internacionales, en la negociación internacional abordadas desde la complejidad, va mucho más allá precisamente de los conceptos lineales y cartesianos que comenzamos dando al inicio de este diálogo. No, siempre un gusto, Jorge. Esperemos, creo que nos queda mucha tela que cortar y esperemos en el próximo diálogo para abordar otros bucles que estamos proponiendo. Gracias. Gracias, Armando.